Y bueno, darles la bienvenida al Congreso y agradecerles su participación de diferentes maneras. Esta sala número 1 de la tarde de hoy, miércoles 5 de octubre, es del eje de la agroecología como respuesta a la necesidad de ecosistemas saludables. Y tenemos la presentación de cinco ponencias. Vamos a tener la siguiente dinámica. Cada persona ponente va a disponer de 10 minutos para su presentación. Vamos a incluir un timer, un medidor de tiempo, que va a ir descontando el tiempo de los 10 minutos, pero va a sonar cuando se tienen 8 minutos para que se acomoden mentalmente para ajustarse al tiempo lo más posible. Y entonces, después de la presentación, hay un periodo de 2 minutos para preguntas o comentarios de las personas que integramos esta sala. Y bueno, la otra cuestión es que yo voy a ir, traté como de hacer una propuesta de acomodo de las ponencias de tal manera que haya como una relación de unas con otras. Así es que vamos a iniciar con la presentación de Alan Betancourt, que es sobre agricultura urbana y producción de alimentos de huertas urbanas agroecológicas comunitarias en Montevideo. Adelante, Alan. Bueno, buenas tardes para todos, gracias. ¿Ahí se ve la presentación? Sí, lo único Ponelo en que modo. hace falta es ponerla en grande. Eso. Bien, comienzo entonces. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación a la participación en este congreso. Mi nombre es Alan Betancourt, soy estudiante de maestría de Facultad de Agronomía Uruguay, y mi trabajo se titula Agricultura Urbana y Producción de Alimentos de Huertas Urbanas Agroecológicas Comunitarias en Montevideo. Este trabajo también está, dentro de los autores están mis tutoras de tesis, Beatriz Belenda y Inés Gazar. La presente experiencia se enmarca en la investigación de tesis y maestría relacionada a las huertas urbanas agroecológicas comunitarias de la ciudad de Montevideo. Uno de los objetivos que se marcó en esta tesis fue caracterizar las huertas urbanas agroecológicas comunitarias en aspectos sociales, físicos y productivos. Yendo al punto de la descripción en sí de la experiencia, se visitaron huertas y se realizaron entrevistas a informantes calificados para definir posibles huertas urbanas agroecológicas a las que plantear la investigación. Luego fueron seleccionadas 3 huertas comunitarias donde se plantearon distintos criterios. Esos criterios fueron, por ejemplo, tiempo de permanencia, que por lo menos deberían permanecer en la actividad 1 año. El tamaño de la huerta debía de tener una superficie mínima de 100 metros cuadrados, que la actividad de la huerta se realizara al aire libre, que el número de participantes fuera de al menos de 5 personas, y que hubiera un interés y un compromiso en la actividad y en el registro de la producción de alimentos de dichas huertas. Las huertas también debían estar ubicadas dentro de la ciudad de Montevideo. Se construyó un cuaderno de campo también para registrar, ordenar y sistematizar la información, y se hizo un seguimiento productivo durante octubre del 2021 y marzo del 2022, o sea, sí fueron 182 días donde se registró la producción de alimento. También se realizó un croquis de cada huerta a estudio, se midió la superficie total de cada huerta en metros cuadrados y el número que comprendían en especies totales. Bien.
Como primer resultado se presenta la caracterización de las huertas comunitarias, que en este caso fueron trabajadas, con las que me integré a participar. Una huerta de ellas era la huerta comunitaria Useba, es una huerta ubicada en el centro barrio Peñarol de la ciudad de Montevideo. Las características que tenía, que comenzó su actividad en el año 2016, estaba integrada por 11 personas de un rango de edad de 46 a 79 años de edad, donde 7 de ellas eran mujeres. El área total de la huerta eran 1.140 metros cuadrados y el área efectiva de canteros era 311 metros cuadrados, donde tenía 67, se contabilizaron 67 especies herbáceas, donde en su mayoría eran hortalizas, también había medicinales, ornamentales y florales. Ahí se muestra en las imágenes el croquis de la huerta, con los distintos canteros y, por ejemplo, semillero en este caso, el lugar de donde guardar las herramientas, la abonera, la compostera, y bueno, imágenes ilustrativas de un día de actividad en la huerta. La otra huerta con la que se trabajó fue la huerta comunitaria del Prado, ubicada en el barrio Prado de la ciudad de Montevideo, al igual que la huerta anterior, comenzó su actividad en el año 2016, compuesta por 10 integrantes en los rangos de edades de 10 a 76 años, donde en su mayoría también 8 participantes son mujeres, y tiene un área total de 1.528 metros cuadrados, y un área efectiva de cantero de 211 metros cuadrados. En este caso se contabilizaron 57 especies herbáceas también, donde estaban compuestas por hortalizas medicinales, ornamentales y florales. Al igual que lo anterior, se presenta el croquis, la distribución de los canteros, el vivero, en este caso se puede ver también para la producción de plantines, compostera, y bueno, también una imagen donde se puede ver los chasis, una serie de canteros que eran chasis, que ahí se rellenaban con materia orgánica y se ponían a producir alimentos. Y bueno, en la tercera huerta en la que estuve trabajando fue la huerta comunitaria de la Asociación de Funcionarios de Facultad de Agronomía y Dependencias, también ubicada en Montevideo, precisamente en el barrio Sayago. Eh, es una huerta más reciente en el tiempo, comenzó en el 2020, eh, constituida por 10 integrantes de 38 a 59 años de edad, donde también en su mayoría 7 integrantes son mujeres, una huerta de 260 metros cuadrados total, que el área efectiva donde duró en el periodo de investigación fue de 50 metros cuadrados. Las dos especies que se contabilizaron y midieron, las dos especies herbáceas fueron todas hortalizas en este caso. Yendo al análisis de trabajo, se vivió un aprendizaje colectivo consolidado en las huertas comunitarias que se manifiesta en su trayectoria. La integración de las huertas comunitarias con la ciudad se dio de forma armoniosa. La producción de alimento fresco, variado, libre de agrotóxicos, disponibles y producidos por ellos mismos. Trabajo entre integrantes de la huerta y universitarios permitió la generación del cuaderno de campo, de un cuaderno de registros, y las huertas colectivas urbanas agroecológicas como espacio de reflexión, socialización y trabajo, que en este caso pueden potenciar la reflexión crítica sobre la disponibilidad y accesibilidad de los alimentos, la forma de producirlos, tendiendo a una conexión entre los sistemas de producción de alimentos rurales, urbanos y la agroecología, hacia la problematización de los estilos de producción de alimentos y la alimentación saludable. Bueno, como punto final y yendo a las conclusiones que salieron de esta caracterización de las huertas trabajadas, la huerta urbana constituye un espacio dinamizador de la organización social y colectiva de la producción de alimentos en forma agroecológica. Dicho espacio presenta valoración integral
tanto al aporte de alimento fresco, variado y sano, como a la distribución, al valor social, la incorporación de un cuaderno de registros, permitiendo de esta manera una mayor reflexión sobre las características y el aporte productivo de las huertas. Bueno, muchas gracias. Está finalizada la presentación. Muchas gracias, Alan. Entonces, pasamos al periodo de preguntas, comentarios. Para Alan, está el chat para poder también plantear las preguntas de forma más ordenada. Yo quería preguntarle, Alan, el aspecto de la integración generacional, ¿cómo se ve en las huertas? ¿Hay integración de personas de diferentes grupos de edad? Bueno, en este caso, el mayor eran personas adultas y adultas mayores. En este caso de las tres huertas evaluadas y que se siguió el proceso, estaba comprendido, el rango era de 30 años a 79 años. Menores de ahí, había sí personas que participaban, pero los que estaban permanente en una actividad continua eran de estos rangos de edades. Sí se podían ver que venían en ciertas ocasiones personas más jóvenes, pero no de una forma tan sostenida. Hay dos preguntas de Arturo Rojas. Gracias, Arturo, igualmente. Dice que ¿cuál ha sido la razón para lograr la permanencia en el tiempo? Bien, sí, la permanencia en el tiempo, bueno, gente comprometida, eh, que, que se encontró en un espacio común, eh, que llevaban, o sea, distintas personas que llegaban a un lugar común con un compromiso de participar en una actividad juntos y desarrollar una actividad juntos. Más allá de la producción de alimento, era la integración y el llevar día a día y mechar distintas valoraciones y distintos conocimientos de las distintas personas. Eh, por ejemplo, se podían ver en las huertas que tenían un día fijo de encuentro y después ahí salían múltiples cosas, como por ejemplo la proyección a hacer determinadas cosas y determinadas actividades, como por ejemplo los puntos de encuentro y los puntos de encuentro y de cosas en común. No sé si contesto por ahí la pregunta. Gracias. Dice, ¿qué tipo de apoyo de gobierno local o organizaciones no gubernamentales tienen las huertas? Bueno, las características de estas tres huertas, las tres están en espacios cedidos por lo que son espacios municipales, o sea, de la Intendencia Municipal, la Intendencia de Montevideo en este caso, en dos de ellas, y la otra perteneciente a un predio de la Facultad de Agronomía. Son en forma de préstamo. La huerta UCEBA era la única que hasta el comienzo de la actividad tenía asesoramiento técnico, pero ya después las otras no presentaban un asesoramiento técnico. Sí distintos apoyos, por ejemplo, la huerta de Facultad de Agronomía sí tenía a quien consultar, pero no hay directamente algo, algo establecido. Después, otros apoyos, por ejemplo,
se basan algunas en escrituras de proyectos y mediante la aprobación de esos proyectos consiguen financiamiento, eh, y si no, mediante búsqueda de recursos, como eh, ya sea una caja común o distintas actividades. En este caso las huertas eran todas de autoconsumo. Después, Diego Rojas dice, buenas tardes, muchas gracias por la ponencia. Quería preguntarle a Alan respecto al manejo de plagas y enfermedades, ¿cómo les fue en los arreglos empleados en las huertas? Bueno, bien. Eh, con ese aspecto, los manejos en cuanto a plagas, eh, por ejemplo, lo que se vio era mucho trabajo manual, ya sea en la detección de insectos, lo más común era, por ejemplo, caracoles, eliminación manual, eh, o la utilización de productos, por ejemplo, es muy común las hormigas, eh, eh, engañarlas con distintos productos orgánicos. Y bueno, y en el tema del manejo sanitario de enfermedades, se usa la rotación de cultivos y la eliminación de plantas enfermas. Básicamente eso. No quita que hubiera, a veces apareciera algún foco de algún tipo de enfermedad un poco más complicado, pero básicamente con visualización y como están constantemente, hay gente circulando en la huerta, el trabajo manual ayuda mucho en ese aspecto. Otra pregunta es, ¿hay vínculo entre las distintas huertas? ¿Hay intercambio entre ellos? Esta pregunta la hace Griselda Sánchez. Bueno, las tres huertas, dos de ellas están dentro de la red de huertas comunitarias del Uruguay, las dos más antiguas. La otra aún no ha ingresado a la red de huertas. Sí se conocen entre sí, pero un relanzamiento específico no lo hubo. Sí se logró, como una etapa de este trabajo, de mi trabajo de tesis, hacer un taller donde se logró involucrar a las tres huertas y de esta manera poder discutir y sacar distintas conclusiones. De ahí se generó un nexo de intercambio. Bueno, allí en el chat, Alan, hay un mensaje de Arturo para usted porque le interesaría conversar más al respecto por la experiencia que tiene Arturo asesorando municipios. Así es que ahí está la. Y luego hay más aquí. Gracias, está muy bueno este intercambio, muchas gracias. Trabajamos en huertas urbanas también, hemos tenido resultados interesantes. Me gustaría luego que platicamos para un intercambio de experiencias. Magnífico que se esté generando este intercambio a partir del Congreso también, que es una de las funciones también de un Congreso, esa conexión entre personas que tienen intereses comunes. Bien. Muchas Dejo, gracias, Ale. Ajá, dejo mi correo electrónico en el chat perfecto, para poder intercambiar. perfecto. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Alan. Bueno, vamos a continuar entonces con la segunda presentación. En este caso, la propuesta es la presentación de Edipo Santana con el tema transición agroecológica con énfasis en ganadería, una experiencia en el cerrado brasileño. Adelante, Edipo. Boa tarde a todos.
Consegue ver a apresentação? Sim. Sim, perfeito. Bom, eu me chamo Édipo Santana Bem-vindo Souza, sou graduando aqui do curso de Agronomia, com ênfase em Agroecologia, no 4º período, Instituto Federal de Ciência, Educação e Tecnologia, IF, né, do campus da cidade de Goiás, estado de Goiás, aqui no Brasil. Vou apresentar para vocês a experiência que a gente tem aqui, né, da transição agroecológica, com ênfase na bovinocultura, uma experiência nossa aqui do Cerrado brasileiro. Um contexto que da pecuária no Cerrado brasileiro é que ele é responsável pela produção, né, cerca de 55% da carne e 28% do leite. Mas mais da metade das pastagens encontra-se degradadas. E o outro fator é que, por consequência disso, há baixo índice de lotação por área, né, animal por áreas. E, além disso, tem poucas experiências de produção agroecológicas, né, de produção de animais agroecológicas aqui no nosso bioma cerrado. As demais experiências estão situadas aí no sudeste e sul do país. Então, a partir daí, em 2019, iniciou-se aqui um processo, né, de extensão rural, baseado na agroecologia, onde a gente trabalhou aqui com a proposta, né, de construir construir experiências, né, com a transição agroecológica, né, baseado na bovinocultura. Então, a partir da Escola Diocesana de Agroecologia, uma iniciativa aqui da Comissão Pastoral da Terra, da Diocese aqui do município de Goiás, que tem como pretexto, né, a formação dos agricultores e agricultoras em agroecologia. A partir daí, iniciou-se o processo de transição, né, da agroecologia. A gente trabalhamos em cima desses 3 eixos, né. Primeiro foi a implantação, né, de uma unidade de referência do PRV, Pastoreio Racional Voisin. Em segundo, a gente trabalhou em cima aqui de algumas alternativas, né, de espécies nativas, né, com potencial forrageiro. E em terceiro, a gente trabalhou aqui também com indicadores de qualidade do solo, nessas pastagens. A unidade de referência do PRV, Pastoreio Racional Voisin, é um sistema racional de manejo de pastagem que preconiza, né, a divisão da área em piquetes, né, que privilegiando assim a biocenose do solo e a recuperação também, né, e aumentando também a produtividade. Simultâneo com esse sistema de PRV da unidade, a gente trabalhou aqui também com a ficha técnica, né, que vai os dados dos animais, sistematização e acompanhamento dos dados dos animais, e também com o custo e receita de produção da unidade. Para o levantamento aqui de custos, né, que a gente fez aqui na unidade de referência, a gente considerou como receita a comercialização do leite, né, e o consumo pela própria família e a venda de animais. E como custo, todos os gastos empregados na atividade da bovinocultura, aqui da unidade. E aí a gente realizou um balanço. Com esse balanço, notamos que nos 2 anos, né, 2019 e 2020, fechou um balanço positivo. Porém, metade da renda foi derivada do leite e a outra metade derivada aí da venda de animais, que demonstra aí, né, uma comprometidade dessas 2 atividades na região. Notamos ainda também que no período da seca, que aqui no Cerrado, no nosso bioma Cerrado, a gente encontra um contexto aqui de 2 estações bem definidas, né, que é o período chuvoso e o período da seca. E no período a gente fez esse balanço também, fazendo a comparação do período da seca e do período chuvoso de produção. Então, no período da seca aqui, a gente teve um balanço que fechou negativo, que aí foi devido à falta de alimentação, né? Aí vem concentrados e o alto preço dos concentrados, né, dessas atividades gerou esse balanço negativo. Porém, aí
E ainda teve um agravamento maior com a chegada da pandemia, né? 2019, que agravou ainda mais, elevou ainda mais os preços do que era preciso para a suplementação alimentar dos animais. Porém, ainda assim, conseguiu fechar nesses 2 anos, né, esse balanço, não no vermelho, porque no período das águas, a pastagem conseguia a recuperação e minimizava essa perca que tinha na seca, né? Que aí gastava menos com alimentação. O segundo eixo aqui, né, que a gente trabalhou foi em cima das espécies nativas, né, com potencial forrageiro. O levantamento dessas espécies foi feito através de entrevistas semi-estruturadas com famílias que participou da Escola Diocesana de Agroecologia. Em seguida, a gente realizou aí a coleta, né, e mandou para o laboratório para análise bromatológica, né, quimio-bromatológica, e a gente teve aqui, né, uma grande surpresa, porque a gente se deparou aqui com valores de proteína bem significativos, de entre 13% e 21%. Porém, a gente reparou que na unidade de referência, em PRV, o número de indivíduos dessas espécies era muito baixo. Então, uma possível saída para a suplementação do rebanho, no período da seca, seria trabalhar aí com a construção de bancos de proteínas com essas espécies. Segundo eixo, a gente trabalhou aqui com indicadores de qualidade, o terceiro eixo, com indicadores de qualidade do solo, onde a gente, né, readaptou a matriz, né, de indicadores, que também foi participativo com as famílias da Escola Diocesana de Agroecologia. Com essa renovação da matriz, né, a gente reestruturou ela para ser adaptável ao bioma cerrado, e aí ficou como 13 matrizes desses indicadores do solo. Aí vem compactação, erosão, pedregosidade, relevo, estrutura, né, manutenção da umidade do solo, a cor, presença de matéria orgânica, presença de vida no solo, atividade microbiológica, aparência das brotas no pasto, aparência da pastagem e cobertura do solo. Esse monitoramento, a construção dessa matriz e esse monitoramento, né, auxiliou com a sistematização dos saberes, né, e as práticas das famílias. Também no monitoramento das pastagens e reduziu também a dependência das análises laboratoriais, né, porque para as famílias agricultoras é muito difícil estar realizando essa análise e também a interpretação. Com isso, a unidade, né, essa transição agroecológica, né, baseado nesses 3 eixos que a gente iniciou aqui, a gente pôde notar que esse processo de extensão conseguiu construir, né, alguns referenciais aqui para o redesenho de agroecossistemas aqui com vista na transição agroecológica, né, na produção da bovinocultura aqui do nosso bioma cerrado, onde o PRV ele é adaptável ao cerrado, né, pastoreio racional vozão é adaptável ao cerrado, mas trabalhando também com outros, né, indicadores aqui, né, outras ferramentas, que é esses indicadores de qualidade do solo, e também os indicadores aí as ferramentas de custo, levantamento de custo e receitas de produção, e a matriz de avaliação dos solos e esse levantamento de potencial forrageiro, né, que é as nativas aqui do Cerrado, que o pessoal utiliza muito, mais exóticas aqui. Não tem esse banco aqui de trabalhar com a potencial forrageiro nativo aqui do Cerrado. Aqui no Brasil, a gente não tem tanta experiência com isso. Muchas gracias. Obrigado. Edipo. Entonces, vamos a tener, porque nos ofreció la posibilidad de un resumen en traducción, Rafael Aquino. Si nos pudiera hacer el favor, Rafael, también para estimular las preguntas también. Adelante, Rafael.
El micrófono. Ujú. Isso. Então, buenas El tardes a micrófono. todos. Está abierto ahora. Sí. Buenas tardes a todos. El compañero estaba hablando sobre una región de Brasil, que es el Cerrado brasileño, que es conocido como la Sábana. Es una región donde la época seca es muy seco y entonces estaba hablando que el proyecto fue de 2 años junto con la institución de ensino, la institución federal y la Iglesia Católica como pastoral de la tierra. Y en este periodo eles hicieron la estudio que en la época seca había una dificultad muy grande de tener receita, de cómo hacer la comercialización del leche de la venta, que quedaba con el costo muy bajo, un costo muy alto por los concentrados, entonces la ganancia no era tan alta. Pero en la época de la lluvia, eles tinham uma ganância muito alta, donde no ciclo de 2 anos poderiam sacar toda a produção e todo o proveito econômico. E uma coisa muito interessante é que estavam começando a trabalhar com espécies nativas de forraje e de gramíneas, porque normalmente na ganaderia em Brasil a maior parte das gramíneas são de origem africana. E estudos de bromatologia deram conta que o zacate estava muito bom, que havia de 13 a 21% de proteína. E que fizeram estudos através disso. E a técnica utilizada era a técnica de apartos, seria de rotativo voisin, que é uma técnica francesa muito utilizada em ganaderia em Brasil, onde tu tens apartos e vai fazendo a rotação do ganado, respeitando assim a qualidade e o tamanho do zacate. E seria aproximadamente isso que seria a parte do estudo. Nada mais. Muchas gracias, Rafael. Muito gusto. Obrigado. Hay algunas preguntas aquí, ¿verdad? Como cuántos animales lograron sostener en la finca de 4,5 hectáreas. Compreende a pergunta? Você poderia repetir ela para mim, por favor? Quantos animais vocês conseguem ter nesse sítio ou nessa fazenda de 4,5 hectares? Ah, certo. Atualmente lá ele está com 12 animais. Aí a proposta é que ele tem mais animais, né, fora dessa área do PRV, mas aí ele só está trabalhando na área do PRV com os animais que estão em lactações, né, com as vacas que estão em lactação. Então, assim, atualmente está só com 12, mas a pretensão dele é aumentar mais, trabalhar com maior número de animais. E aí esse maior número de animais vai de acordo com a produção da forrageira. A partir que a forrageira começar a aumentar, ele pode aumentar também esse número dos animais. Compreenderam ou querem que traduzca? Si pudiera traducir. Ok, ele fala que nesses 4,5 hectares estão com aproximadamente 12 ganados. Pero há estudos que querem aumentar para averiguar se com o aumento de animais é sustentável ou não para a produção que o dueño quer. Pero todavía vai depender da quantidade de zacate ou de pasto que pode melhorar na finca. Muchas gracias. Otra pregunta es de Griselda Sánchez, que dice, por lo que entendí, hubo un año de sequía. Ese año ellos tuvieron mejor producción que aquellos de producción convencional.
Então, a pergunta que eles estão fazendo para você é para explicar melhor a questão do ano de seca, como foi, e se foi melhor que a produção convencional. O ano de seca aqui é porque a gente trabalhou numa área de assentamento, né, da agricultura familiar. Período seco a gente enfrenta a dificuldade maior é a alimentação dos animais, né, porque a pastagem a gente apresenta pouco teor, né, de proteína e tem a questão da suplementação, né, que aí tem que ser comprado fora para suplementar a dieta do rebanho. Já em questão da produção, ela fica, os animais, por ter esse déficit, né, a gente não trabalhar com esse estoque de alimentação para alimentar o rebanho no período da seca, aí há sempre um déficit na alimentação dos animais, e os animais não conseguem produzir, né, dar o retorno que deveria ter por falta dessa alimentação, e os custos da alimentação sendo muito altos, principalmente agora pelo impacto da pandemia, que subiu ainda mais, elevou ainda mais os custos de produção, né, dessa atividade aqui. Então, ele falou que nesta região é aproximadamente, agora, por meu conhecimento, 5 meses de sequia e o restante de lluvia. Pero quando é seco, é muito seco e a produção barra muito. E se agravou o problema por la pandemia, porque os custos de produção por el concentrado, por outras coisas, quedou muito caro para produzir. Então barrou muito a produção, pero não respondeu se é compatível ou não com a produção convencional. Muchas gracias. Y luego, ¿cuáles son las gramíneas locales que determinaron serían mejor para la zona? Estão te perguntando quais são os sacates ou as forragens locais, o pasto local que se adaptou melhor aí na região. Aqui na região, a gramínea que se adaptou melhor foi a braquiária bisanta. Pero essa não é local. Não, essa é a local. As nativas, estão te perguntando as nativas aqui, a gente trabalhou com potencial forrageiro aqui estudando as nativas, mais arbóreas, né, e arbustivos. Aí pelo levantamento a gente identificou aqui 10 espécies, né? Angico, jatobá, bingueiro, e muitas espécies aqui que a gente trabalhou. Porém, a gente ainda tem uma dificuldade por elas serem poucas dentro da unidade de referência, né? Para a gente ter uma referência melhor para citar como está trabalhando ainda em cima dessas espécies que a gente identificou agora, como esse potencial forrageiro. Porque então, as gramíneas não há gramíneas que puderam saber que são nativas da região, pero de forragens, ele mostrou que há muitos arbustos e árvores que podem fornecer matéria-prima para o ganado, e daí temos angico, jatobá, que são árvores e arbustos da região que têm alto teor nutricional de proteína para o ganado. Porque as gramíneas que eu utilizo aqui todas exóticas, praticamente, a braquiária bisanta. Sim, né? sim. Gracias. Esta pregunta anterior la hizo Eduardo Colina. Y la última pregunta de Griselda Sánchez es, ¿aparecieron nuevas especies, más diversidad vegetal con este sistema de pastoreo? Então, estou te perguntando se apareceram algumas espécies novas ou o surgimento de alguma gramínea nesse período onde vocês fizeram o estudo, no sistema PRV. Não, espécies novas não apareceu, não. É só as que já tem lá no bioma mesmo, né? Porque o sistema onde foi implantado já tinha diversos arbustos e o terreno é todo dominado pela braquiária bisanta. Então, assim, não apareceu novas espécies.
Ok, como ele dijo, não constataram novas espécies, pero potencializaram espécies arbustivas e espécies arbóreas, donde já estava presente em la zona de la investigación. Bueno, muchísimas gracias, Tedipo. Obrigado. Com muito gosto. Gracias. En el programa teníamos una presentación de Olger Benavides Rivera, pero no lo veo por aquí a don Olger. No está, ¿verdad? Ni tampoco por otro nombre, que a veces él indica otro nombre. Bueno, entonces vamos a continuar con la presentación de Griselda Estela Sánchez Balduví Sí, acá estoy. con el tema Alternativas de manejo de malezas en lino, un análisis de sustentabilidad. Adelante, Griselda. A ver. ¿Ahí me escuchan? Sí, perfectamente. ¿Y se ve? Bueno, También. yo soy, buenas tardes, Griselda Sánchez Balduví, soy de la Facultad de Ciencias Agrarias de La Plata, de Argentina, y bueno, les voy a presentar este trabajo de alternativas de manejo de malezas en lino, análisis de sustentabilidad, que, bueno, es como emergente de un trabajo final que realizó Verónica Colman, que ya está recibida, ¿no? De estas tres, ninguna quedamos en la facultad, y yo soy reciente jubilada este mes, así que es un congreso muy especial para mí. Y Nora fue jubilada, ya está jubilada retirada, ¿no? Para hace ya 3 años. Pero acá seguimos, y seguiremos de alguna manera con la agroecología. Para presentarles un poco en qué contexto fue realizado este trabajo, en la Argentina hay un sistema de simplificación y de la región y de agriculturización que viene ocurriendo desde hace muchos años, en el cual se ha desplazado la producción agrícola ganadera, se han desplazado o han desaparecido o han disminuido abruptamente producciones tradicionales, entre las que se encuentra el lino, y se produce con el objetivo de tener cultivos limpios, con altos rendimientos, para lo cual se usan gran cantidad de insumos, donde uno de ellos son los herbicidas, y hay un aumento, una disminución muy grande de la biodiversidad. Y en este marco, con el manejo de las malezas, hay cambios y hay grandes y nuevos problemas relacionados al problema que ya existía de las malezas. En este contexto, entonces, hay un grave riesgo en lo que hace a la sustentabilidad de los agroecosistemas. Pero bueno, nosotros tenemos grandes desafíos, y entre ellos es plantear rediseños de estos sistemas productivos extensivos, entre ellos aumentar la diversidad. Ahora pasamos a hablar de sistemas extensivos, y yo estoy hablando de agrícola como un cultivo oleaginoso, producir con menos insumos, y pensar y evaluar las estrategias de manejo de malezas que se hacen para manejar las malezas en formas alternativas al uso de herbicidas. Pero además, otro desafío es pensar de qué manera evaluarlas, esa gran complejidad que propiamente tiene el sistema, y lo tiene en particular las malezas y su manejo. Y una de las herramientas para evaluar y detectar puntos críticos es una posibilidad, los indicadores de sustentabilidad, que es lo que usamos en este trabajo. El cultivo de lino es un cultivo oleaginoso, que es una alternativa productiva que se adapta perfectamente. De hecho, hubo más de 1 millón de hectáreas por mucho tiempo en nuestro país, ahora hay menos de 20.000, y que se adapta a los sistemas mixtos de producción, además, y que es un cultivo que demanda pocos insumos, y tiene otra ventaja, que es un cultivo que se adapta a sistemas en intercultivos, pero tiene un problema, que es que tiene muy baja habilidad competitiva. Y las malezas generalmente se controlan con herbicidas.
Entonces, bueno, es importante buscar alternativas al manejo de las malezas, al herbicida, alternativas que resulten sustentables desde el punto de vista ecológico, es lo que nosotros estudiamos. Y evaluar a su vez el impacto sobre la sustentabilidad que tiene ese manejo que se está realizando sobre la sustentabilidad de los sistemas de producción. Entonces el objetivo se planteó fue evaluar la sustentabilidad del manejo de malezas en el cultivo de lino, sembrado en monocultivo con y sin uso de herbicida, y en intercultivo hubo distintos intercultivos con trébol rojo, trébol blanco o lotus, sembrados estas forrajeras en el surco junto con el lino o alboleo, y detectar los puntos críticos desde una perspectiva ecológica. Para esto se eligieron indicadores de sustentabilidad, se establecieron posteriormente, se transformaron usando escalas de 0 a 3, donde 0 era el menos sustentable y 3 el más sustentable, y bueno, y se ponderaron esos indicadores. Se utilizaron para elaborar esos indicadores datos de ensayos realizados a campo en la Facultad de Agronomía, en el campo experimental de la Facultad de Agronomía. Esos indicadores posteriormente se graficaron por un lado en forma individual en un gráfico de telaraña, y se construyó un índice de sustentabilidad promediando los indicadores. Y los indicadores fueron la biomasa vegetal, la cantidad y calidad del residuo, el porcentaje de cobertura del suelo, la biomasa de maleza, el balance de nitrógeno, la competencia con malezas, la diversidad vegetal, el rendimiento relativo de las malezas o de vegetación espontánea, ¿no? Y después se evaluó la biomasa de malezas y la calidad de la vegetación a los 3 meses posteriores de la cosecha del cultivo principal, que era el lino. Analizando el índice de sustentabilidad, podemos destacar algunas cosas. O sea, se puede hablar mucho, pero para destacar es que los que tuvieron mayor aporte a la sustentabilidad fueron 3 intercultivos, los intercultivos que estaban las leguminosas sembradas al boleo, el lino con el trébol rojo al boleo, el lino con el blanco al boleo, o el lino con el lotus al boleo. Por otro lado, que en cada intercultivo, cuando la forrajera estaba sembrada al boleo, tenía más, me sonó el teléfono y quise hacer que no moleste, y fue peor. Cada intercultivo sembrado al boleo fue más sustentable que su mismo intercultivo cuando la leguminosa estaba sembrada en el surco. Y en el caso, comparando, obviamente los boleos fueron todos más altos, pero los que estaban sembrados, la leguminosa en el surco, solamente el intercultivo con trébol rojo fue el que tuvo un mayor índice de sustentabilidad más alta que el monocultivo con herbicida. Mirando o evaluando ya los indicadores en particular, acá hice 2 gráficos porque eran muchos números. En este vemos los 2 monocultivos y los intercultivos cuando la forrajera estaba al boleo. ¿Qué destaco de este gráfico? Primero, que el trébol rojo, el lino con trébol rojo, que es la línea verde, en ningún caso tuvo 0. O sea que siempre fue mayor 1 o más el valor del indicador. Después, en estos casos, o sea, los mayores valores los mayores indicadores se fueron dados en la biomasa vegetal, en la cantidad o sea, está en el valor 3, la máxima aporte de la sustentabilidad, la calidad del residuo, la diversidad vegetal y la biomasa a los 3 meses de malezas. Esto quiere decir que había menos biomasa, o sea, por eso tiene más valor el indicador. Y esto significa que, por ejemplo, en el rojo al boleo, en lino con rojo, tenemos un mayor aporte a la calidad y a las propiedades del suelo, una mayor cantidad de residuo, lo que también significa esto es si el uso va a ser para producción animal o para mejorar la calidad del suelo. La diversidad vegetal también nos indica que estos intercultivos tienen mejor capacidad de resiliencia, ¿no?
Y por otro lado, podemos ver que el lino en monocultivo con herbicida, en lo único que se destaca es en lo que hace a la competencia, pero no hay que tener en cuenta que es a expensas de el uso de herbicidas. Y un punto crítico a destacar acá es, en general, para todos los 3 intercultivos, bueno, salvo el blanco, para los otros 2 es el balance de nitrógeno, ¿no? Es algo, y la cobertura son 2 factores que debe seguir trabajándose para mejorar. ¿Qué pasó cuando los intercultivos estaban con la leguminosa en el surco? Y bueno, el único que vuelve a no tener ningún valor cero es el lino con trébol rojo, cuando el trébol rojo estaba, la forrajera estaba en el surco. Y obviamente esto es igual, el monocultivo fue solo un buen comportamiento para respecto a la biomasa vegetal de las malezas, y el lino con lotus en el surco fue con todos los factores muy bajos, o sea, fue crítico y el que menos funcionó. Para el último gráfico es que entonces tenemos que, si nosotros evaluamos el residuo en la cosecha, vemos que claramente los intercultivos tienen una importante participación de leguminosas, si bien el monocultivo tiene menos biomasa de malezas, hay menos malezas, fue mejor competitivo en ese sentido en el momento de la cosecha que el resto de los tratamientos. Tuvo nada más que 7% de malezas en el residuo, mientras los intercultivos tuvo alrededor del 20%, pero los intercultivos también tuvieron 3 de ellos, que son los que están al boleo, alrededor del 20% de leguminosas, lo que aporta, esto hace a un importante aporte al ecológico, digamos, del intercultivo. Y cuando se evalúa a los 3 meses de la cosecha, claramente los monocultivos no tienen nada de leguminosas, y se ve un residuo de los intercultivos que es diverso, y donde se destaca especialmente el lino con trébol rojo, donde se ve un altísimo cantidad o volumen, un porcentaje de un 84% es leguminosa, y nada más que un 16% es de malezas. O sea, tenemos un residuo de muy buena calidad y con una muy buena capacidad competitiva, lo que implica que este intercultivo puede llegar a ser muy interesante para considerarlo en un manejo de malezas en el largo plazo. Entonces, como conclusión, podemos pensar que para las condiciones de este trabajo, el intercultivo de lino con trébol rojo o con lotus al boleo constituyeron estrategias de manejo de malezas ecológicamente más sustentables que el monocultivo, tanto con o sin uso de herbicida. Por otro lado, dichos intercultivos pueden ser alternativas de manejo de malezas en el largo plazo para sistemas de bajos insumos, y el manejo de malezas de lino en monocultivo con uso de herbicida conlleva la pérdida de la biodiversidad y a un mayor impacto ambiental, y compromete la conservación de las propiedades del suelo. Acá les puse, bueno, les agradezco el tiempo, ahí les puse mi mail, ya es el personal, no el institucional, porque ya no estoy en la institución, y algunas imágenes donde se ve cómo queda el suelo en distintos momentos de floración y en madurez, cuando hubo uso de herbicidas. Este es con el intercultivo, y este es el monocultivo sin herbicida, donde se ve la vegetación espontánea. Hoy Clara creo que hablaba de los nichos, y bueno, acá claramente se ve quién ocupa el nicho. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Griselda. Abrimos entonces el espacio para preguntas. Vamos a ver, estoy aquí atenta. Muy distinto a lo que presentaron recién, de la huerta a lo animal, Sí. a lo olaginosa. No sé si ni siquiera conocen el cultivo. De lino. No. Me llama la atención porque sí, digamos, en algunas exposiciones de la mañana también
sobresale el uso de leguminosas en estas asociaciones y en este mejoramiento de los agroecosistemas. Sí, en realidad nosotros lo enfocamos, este análisis, mirándolo para lo que es la capacidad competitiva como sistema, ¿no? Y se puede evaluar una cantidad de factores. Porque la leguminosa tiene la propiedad de fijar nitrógeno. Entonces, por eso es interesante cuando miramos, si bien el balance de nitrógeno en el caso nuestro, en este año y para esta situación, siguió siendo crítico, por ejemplo, para el caso del lino intercultivado con trébol rojo, sembrado el trébol rojo al boleo, el balance fue positivo, mientras otros fueron menos negativos y el monocultivo fue totalmente negativo, considerando de que parte del nitrógeno que es usado por las leguminosas es utilizado, digamos, es aprovechado simbióticamente, o sea, es un nitrógeno gratis que ingresa al suelo. Entonces, la leguminosa tenemos como varias ventajas. Una, que está ocupando un nicho, digamos, que si no estaría siendo ocupado por las malezas. Y es esperable que no esté compitiendo por nitrógeno con el cultivo, como sí lo haría la vegetación espontánea, además de cubrir el suelo. Por otro lado, ese residuo o esa materia orgánica que queda en el suelo, por un lado, si es incorporada al suelo, va a ser más rica y va a ser de mayor calidad porque tiene nitrógeno, tiene más proteína y mejora la calidad de la materia orgánica que queda en ese suelo. Es casi un abono orgánico si uno lo va a incorporar. Y si va a ser consumido por los animales, sí, o sea, uno esto le puede dar distinto destino a lo que quedó como rastrojo. O sea, claramente el residuo del lino es muy fibroso, no sé si lo ven, el lino se usa, está el lino textil, no es la misma variedad, pero es muy fibroso, entonces para el consumo animal no es ni muy voluminoso ni muy rico. Entonces, si quedó con intercultivo, la calidad de ese residuo para ser consumido para los animales es de mucha mejor calidad desde el punto de vista proteico que un residuo sin el intercultivo. Yo creo que el uso de las leguminosas se piensa mucho, y estas, bueno, son todas forrajeras, que las forrajeras dependen en qué zona, estas son las que evaluamos nosotros en este cultivo, porque son adaptables al ciclo del cultivo y que se adaptan a la zona de producción. Hoy nombraban otras que, no sé si recién también se mencionaron, o lo mencionaron hoy a la mañana en la conferencia, que son de zonas tropicales, ¿no? Y dentro mismo en nuestras zonas son otras las que utilizamos, por ejemplo, con los cultivos de verano. Pero básicamente tiene que ver con eso, ¿no? En ocupar nichos y que uno acá lo está evaluando, estos indicadores fueron pensados en un manejo de malezas, el intercultivo como manejo de malezas, pero es uno de los objetivos del intercultivo. Si uno piensa en el intercultivo es muy amplio, ¿no? Y bueno, y lo quisimos hacer en base a indicadores porque de esa manera podemos detectar cuáles son los puntos más críticos de los distintos manejos. Y vimos claramente que el manejo con herbicidas, lo único bueno que tenía era que disminuía la cantidad de malezas en el campo, pero después, desde el punto ecológico, era muy crítico en todos los sentidos. No sé si... Gracias. Quería plantearles que estamos un poquito ya como sobre tiempo, nos falta una persona. Hay 2 preguntas más para Griselda, pero no sé si podría tal vez como regalarnos, Griselda, el correo para que las personas le hagan la pregunta directamente, tal vez, para... Está puesto ahí el correo. Ok, perfecto.
Igual es rápida, las respuestas son rápidas. La cosecha se hace mecánica y cuando se va a cosechar, la leguminosa queda abajo. Fíjense en esta baja. Después de que se cosecha, que el lino se cosecha a esta altura, donde estoy señalando, después que se cosechó el lino, la leguminosa explota. O sea que no hay problema con la cosecha. Así Y que la bueno. otra pregunta tenía que ver con las malezas que controla la leguminosa. En realidad reduce, va cubriendo, así que o sea, va creciendo y tapando, así que ha controlado malezas crucíferas, gramíneas anuales, o sea, ha habido distintas comunidades de malezas. Si quieren después, escríbanme y charlamos un poco más. Incluso les cuento un poco más del cultivo al que le interese. Muchísimas gracias, Griselda. De nada. Bueno, y la ponencia que... Para que tengo que dejar de compartir, ¿no? Sí, por favor. La ponencia que quedaría entonces es la número 12, que es alternativas agroecológicas con bioplaguicidas para el control de Spodoptera frugiperda en arroz, en babahoyo. Y nos presenta entonces, es Jorge Nezar. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo están? Muy buenas tardes. No sé si ya se observa en mi pantalla. Sí, lo único es ponerla Sí, ya lo estoy haciendo. Ok, perfecto. Listo. Buenas tardes con todos. Bueno, primero agradeciendo a la SOCLA y a la Universidad de Costa Rica por darnos esta oportunidad de participar en este evento, en el cual estamos tratando de poner nuestro grano de arena. Quien les habla es Eduardo Colina, ingeniero agrónomo, con algo de conocimiento en agroecología, y como yo siempre digo, seguimos aprendiendo. Pertenezco a la Universidad Técnica de Babahoyo, básicamente a la carrera de agropecuaria, y a partir de varios eventos en los cuales nos hemos incorporado, hemos creado el Departamento de Suelos, Producción Vegetal y Agroecología, que es de donde nacen estas ideas. Este es un trabajo en conjunto de la Universidad Técnica Babahoyo, como les mencioné, y la Universidad Agraria del Ecuador, que, como lo dijeron, es el uso de alternativas agroecológicas con bioplaguicidas para el control de Spodoptera frugiperda. Y ahí lo vemos en una pequeña imagen a Spodoptera, ¿no? Una larva que causa un serio problema. Este trabajo fue iniciado por el ingeniero Nésar Rojas, quien habla, y los compañeros Carlos Castro de UTB y Pedro Andrade de la Universidad Agraria del Ecuador. Como para situarnos un poco en el contexto, les pongo el mapa del Ecuador un poco ampliado. En el círculo central que ustedes ven está Babahoyo, que es la capital de la provincia de Los Ríos. Las dos zonas de mayor producción en el Ecuador de arroz son Guayas y Los Ríos. Y justamente uno de los cantones con mayor producción de arroz es el cantón Babahoyo. Entonces, un poco para que entiendan el contexto de por qué la importancia del arroz. Un monocultivo, como todos sabemos, sí, pero que para la gente, para el pequeño productor, para el mediano productor y para el grande productor, es sinónimo de ingreso económico. Ya sabemos que el arroz es un cereal de alta demanda a nivel mundial, es la gramínea más consumida, pero asimismo, el principal problema del cultivo en Ecuador, y yo creo que en la mayoría de países que producen, es Spodoptera frugiperda. Comúnmente los productores a esto lo llaman langosta, ¿no? Tienen el término de llamarlo langosta, confundiendo lo que nos conocemos como langosta, el insecto grande, con esta larva. El problema es que esta larva ataca en todos los estadios del arroz, incluso previo a cosecha. ¿Y qué es lo que hace el agricultor? Utilizar alternativa química. Y a veces en medida muy desmesurada y con moléculas que son de alto impacto incluso para su salud. Lo hablo desde el punto de vista agricultor, que también lo he sido. Por eso nació la idea de los insecticidas microbiales, que se vienen probando durante mucho tiempo, pero lastimosamente para la zona de producción del Cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos, no se lo ha hecho. Pese a que existe ya información en otros países, incluso en el mismo Ecuador, no se había probado esta alternativa. ¿Qué fue lo que hicimos? Adaptar estos insecticidas microbiales al trabajo que queríamos hacer. ¿Por qué? La provincia de Los Ríos representa el 25% de la producción nacional de arroz. El otro 60%, como les dije, lo tiene la provincia del Guayas.
de las 261.000 hectáreas que se siembran. Imagínense, es un volumen extremadamente grande de arroz y es producto básico en la alimentación ecuatoriana. Lo que comenzamos a investigar, ¿qué fue? Conocemos que existen alrededor de 100 especies de hongos entomopatógenos, aproximadamente el mismo número de bacterias y un pequeño grupo de candidatos en virus. Todos ellos han sido probados en diferentes cultivos, incluido en algunas partes del arroz, y en los cuales se observó gran particularidad de los mismos. Por nombrar algunos, Beauveria, Metarrhizum, el virus de poliócido nuclear, Bacillus, como algunas de esas alternativas. Entonces nos planteamos, primero, ver los conteos iniciales de población, porque una de las alternativas que hay es cómo aplico si no sé cuántas larvas tengo, o cuánto es la población de larvas, o cuánto es el daño. Una vez eso, qué porcentaje de control teníamos y obviamente identificar qué bioplaguicida en el largo tiempo nos representa, porque sabemos que la acción química es la primera que ven los agricultores, pero la pregunta es hasta qué punto es sostenible esa aplicación. Entonces, ¿dónde nos ubicamos? En una hacienda agrícola, una hacienda grande, una hacienda productora, porque lo ideal es que el agricultor, el dueño de finca, pruebe las opciones para que él pueda encontrar en el futuro esa alternativa. De nada me sirve encerrarme a veces en el centro de investigación, porque a veces los resultados no van donde los agricultores. Aquí quisimos plantear desde el punto de vista del agricultor. La hacienda se llama Margarita, pertenece al sector de Puerto Canoa, que está en la zona entre Babahoyo y Baba. El cultivo se manejó con un poco la apreciación del agricultor, solamente nos destinaron el lote nuestro para la investigación, y lo que pudimos notar es justamente como ustedes ven en la gráfica, la presencia de larvas, que justamente se sitúan en la diapositiva de acá abajo. Encontramos también el efecto de los plaguicidas, una vez aplicado, cómo ocasionan la muerte de la larva. Y obviamente, pese a ser un producto biológico, siempre también es recomendable utilizar el equipo de protección. El manejo del cultivo fue el tradicional que se utiliza en la zona, aplicación de láminas de agua para control de malezas, siembras en semillero, ¿no? Que normalmente tienen una duración de 20 días. Y obviamente al lado estaba nuestro agricultor con un distanciamiento adecuado para que no nos afecten la niebla de los productos que ellos aplicaban. Nos basamos 3 alternativas agroecológicas: el bacolovirus, muy probado en maíz, muy poco en arroz, pero muy probado en maíz. Bacillus thuringiensis, utilizado muchísimo en banano, en maíz, en otros más, pero también muy poco en arroz. Beauveria bassianum, un hongo que se está hablando mucho en estos momentos de cuánto efecto puede tener sobre poblaciones de larvas. Se conoce mucho para coleópteros, pero muy poco sobre larvas. La aplicación química, que es lo que normalmente el agricultor utiliza casi siempre, que es la cipermetrina, piretroide. Hubo obviamente un control, y ahí vemos en la segunda fila las dosis, y en la tercera la concentración que tenía, tanto en cuerpos de oclusión en el caso de los virus, unidades formadoras de colonia en el caso de las bacterias, y en las esporas en el caso del hongo, que en este caso Beauveria. ¿Qué obtuvimos? Primero, hicimos el conteo inicial de las poblaciones a los 26 días después de la siembra. Recuerden, 26 días después del trasplante, trasplantamos a los 20 días, en donde para estadísticamente saber cómo íbamos a iniciar, se mantuvo un rango promedio de entre 3 y 6 larvas, ¿no? Más o menos se fue el rango que se obtuvo inicialmente en los diferentes lotes. Hay que recordar que si bien Spodoptera es una plaga polífaga, se ubica en todo el cultivo, pero a veces se sitúa por sectores. Hay sectores donde ataca más, hay sectores donde ataca menos, y aquí se puede notar eso en la primera observación. Posteriormente, a los 30 días que ustedes ven la barra que separa a los dos, hicimos la aplicación, y a partir de ahí comenzamos a hacer las evaluaciones. Cada 24, cada 48, 72, 96 y así hasta completar el tiempo prudencial. Y centrándonos en cada 7 días de hacer un registro final. Entonces, a partir de los 40 días, ustedes van a ver que cada 7 días se hace un registro. Y quien ocasionó una disminución gradual en el número de larvas en el corto, en el mediano y en el largo plazo fue Bacillus thuringiensis. Que ya se sabía que Bacillus thuringiensis controla larvas de Spodoptera, correcto, pero no se sabía el efecto que tenía, por lo menos en la zona de los ríos, si tenía efecto no sobre las poblaciones en arroz. Entonces aquí demostramos el primer punto, que sí controla Bacillus thuringiensis, en este caso la larva de Spodoptera. Y lo que también pudimos notar es que obviamente el insecticida controla la larva de una manera más rápida, ¿no? Para nosotros tener confirmaciones de que la larva en verdad puede ser muerta por el agente microbial, hicimos una segunda aplicación a los 57, 58 días, que es la segunda barra que ustedes ven en este punto, ¿no? Entonces las poblaciones fueron bajando en medida del tiempo.
¿Cómo hicimos la aplicación? Tuvimos que utilizar la hoja, mejor dicho, el índice, el umbral de daño económico que está registrado para la planta, que eso sí hay mucha investigación por parte del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria en Ecuador, que normalmente dicen que a partir del 15% de daño hay que hacer una aplicación. Y nosotros en todas las larvas, mejor dicho, en todos los tratamientos, comenzamos con arriba del 17 y 18%, incluso en algunos lotes sobre el 20% de daño en la hoja. Entonces nosotros tomamos la consideración de hacer la aplicación y obviamente se produjo, al hacer la aplicación y al emitirse la nueva hoja, las nuevas hojas no salieron dañadas. Que posteriormente, recuerden que hubo una segunda aplicación, pudieron sufrir un pequeño daño, pero el daño no fue significativo, con excepción obviamente del testigo, donde la larva siguió comiendo hasta etapas finales. Entonces estas observaciones se hicieron hasta los 49 días y si se dan cuenta, el testigo a los 49 días tuvo un daño superior al 20%. ¿Qué significa? Si se vio una merma en el rendimiento. Mientras que las aplicaciones de los microbiales fueron bastante variantes. Sin embargo, el que mejor efecto causó, es decir, el que mató larvas y evitó que ellas siguieran haciendo daño, fue Bacillus thuringiensis y obviamente el piretroide. La mortalidad de las larvas sobrepasó el umbral del 85%, que es el registro que da o da el FLAR, el Centro Internacional para el Arroz, sobre cuánto efectivo tiene que ser un agente de control de larvas. Hablan del 85% o arriba del 85%. Nosotros con Bacillus y con piretroides obviamente tuvimos eso, recordar, alternativa química. Lastimosamente los otros, si bien es cierto, pasaron del 80%, pero no llegaron al rango que justamente habla la plaga, ¿no? Tanto a los 31 como base de inicio y como 54, que recuerden que fue la segunda reaplicación del producto microbial, de todos los tratamientos. Utilizando la prueba acumulada de Probic, que es una prueba estadística para ver la confiabilidad del producto, nos remarcó lo mismo que ya habíamos encontrado anteriormente. Sin embargo, la prueba de Probic para Bacillus estimó un rango mucho más mayor, no estoy hablando del 85%, sino fue aproximadamente del 88%, casi llegando a 90%, como el índice de confiabilidad para las aplicaciones de Bacillus. Y en cipermetrina, aún siendo mejor, no estimaba más que un efecto del 20% en el largo plazo. Esto es lo que estima la prueba de Probic con la confiabilidad necesaria. O sea, perdón, del 80%, acá está, el 80%, sí. Si bien es cierto, el otro alcanzó el 88%, este alcanzó el 80%. Eso indica que pese a que el insecticida químico controla en el momento, mata el insecto, pero no llega aún a la estabilidad que sí logran los agentes microbiales. Y el rendimiento lo demostró. Mayor cantidad de hojas sanas, mejor producción. En Bacillus thuringiensis alcanzamos aproximadamente los 6.300 kilos, 6.3 toneladas, mientras que utilizando cipermetrina se logró alrededor de los 5.800 kilos, aproximadamente 5.8 toneladas, un poquito más por esos rangos, lo cual indica que pese a que el insecticida controla violentamente, porque la cipermetrina tiene ese efecto knockdown, no logra el objetivo final, que es tratar de reducir en el tiempo. Recordando que el insecticida piretroide es de contacto, es decir, tiene que estar la plaga ahí, mientras que el microbial puede permanecer en el tiempo. Entonces, como yo les había dicho, para concluir un poco, el promedio de larvas estuvo entre los 2 y 8 por metro cuadrado, que es lo que se toma como base. En general, los plaguicidas estuvieron entre el 75 y el 100% de efectividad con relación a la muerte de insectos. Sin embargo, Beauveria no mostró rangos superiores a un poquito entre el 50, 55 promedio, 45 incluso. Por lo tanto, como conclusión podemos decir que Beauveria no debe ser utilizado dentro de un programa para control. Podría así yo pensar en virus de polihidrosis nuclear, perdón, pero no Beauveria. Bacillus en dosis de 2 litros, 1 litro en separado, 1 litro en la primera y 1 litro en la segunda aplicación, disminuye las poblaciones entre el 95 y el 100%, tal como yo se los dije, aproximadamente. Sin embargo, dentro del programa, los piretroides siempre garantizan un control, es decir, hay que buscar tratar de evitar ese uso de piretroides, pese a que ellos, sin embargo, tienen el control adecuado. Y como vimos también, en el caso de Bacillus, se obtuvo la mejor rendimiento económico como tal. Para finalizar y dar gracias, este es nuestro equipo de trabajo, una foto actual, ya estamos un poquito subiditos de peso, pero hay que seguirle dando, y lo que ven ahí es el mapa de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, que es donde nosotros hacemos la gran mayoría de investigaciones, como dije, esta no fue dentro de la FACIAC,
externamente. Y si algún momento tienen alguna información o quieren colaborar con nosotros o nosotros colaborar con ustedes en el asunto del uso de microbiales, en el cual estamos teniendo avances bastante considerables, ahí está mi correo electrónico institucional para que podamos permanecer en contacto y seguir haciendo y desarrollando alternativas agroecológicas que eviten el uso de plaguicidas en las plantaciones de arroz. Con esto, muchas gracias con ustedes. Muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, y abrimos el espacio para las preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Aquí hay una, vamos a ver. Pregunta Richard Holland, dice si el Bacillus tiene impacto en los polinizadores. La literatura no remarca que tenga un efecto sobre polinizadores. No indica que tenga control, por ejemplo, sobre abejas o avispas. No indica nada. Y en lo que pudimos observar nosotros dentro del trabajo y un trabajo anterior hecho con polistes, no tiene afectación. No tiene control sobre, sobre todo sobre himenópteros, que son la gran mayoría de polinizadores. No tiene efecto, para nada. Podría medirse... vuelvo y repito, estas son etapas que se están manejando en un cultivo de arroz, que no es un cultivo que necesite mucha polinización, pero en lo que hemos observado, y la literatura también lo indica, no tiene efecto sobre polinizadores. Gracias, Eduardo. ¿Alguna otra pregunta? Si no, para ir cerrando esta sala, perdón, y agradeciendo a las personas ponentes y a manera de un pequeño resumen de todo lo que nos compartieron, de todo lo que nos permitieron conocer. Tenemos que, bueno, la agroecología efectivamente resulta una respuesta a la necesidad de ecosistemas saludables, como es el tema de nuestra sala. Y ustedes han visto cómo a través de las presentaciones, por ejemplo, vemos la aplicación de formas saludables en cultivos vulnerables, como nos explicaba Griselda, cultivos vulnerables a las competencias, en alimentos, digamos, que son necesarios de reducir residuos, por ejemplo, en el caso del ganado que está en la cadena alimentaria y que acumula, ¿verdad? Que las formas convencionales nos van generando productos cárnicos con residuos de los químicos que le son aplicados al ganado. También, por ejemplo, hay respuestas a cultivos de gran consumo, como el arroz, y que por lo tanto el uso de agroquímicos en estos cultivos representa un impacto ambiental y para la salud de gran importancia. Y bueno, a nivel urbano, como nos decía Alan, la agroecología representa una alternativa fundamental para poder ser aplicada en espacios de concentración de población, donde es necesario formas de producción sin químicos y también que trae como beneficio toda la alternativa que es en relación con la organización, con la colectividad y con el aumento en la conciencia sobre la calidad de lo que comemos. Así es que cerramos entonces esta sala agradeciéndoles sinceramente la participación a todos las personas ponentes, las personas que están aquí participantes, y les instamos a integrarse
al espacio de talleres que está ahorita funcionando. También a los jóvenes hoy hay un encuentro de juventudes agroecológicas. Y bueno, continuar mañana con todo lo que este congreso nos está ofreciendo. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta Muito luego. obrigado. Gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.